Bueno, buen día. Bienvenidos a este segundo día de actividades del segundo encuentro latinoamericano de televisoras públicas. Un día importante, Día del Periodista, de modo que antes de dar inicio a la mesa, saludar a los periodistas en su día y en especial a nuestros compañeros de trabajo de Canal 7, Canal 12 de Trenquelauquen, Radio Nacional y emisoras comerciales. A todos ellos un reconocimiento y el deseo de que tengan una extraordinaria jornada. Dicho eso, este encuentro nos propone una mesa de debate, de reflexión acerca de las realidades, las perspectivas, las dificultades de los medios de comunicación, los marcos regulatorios en América Latina. Y eso, a modo de introducción, tiene que ver con los cambios que se han dado en los procesos de comunicación y concretamente en los marcos regulatorios. Si uno pudiera tomar una fotografía y congelar la situación hoy y compararla con otra de hace unos años, podríamos ver que en algunos lugares donde no existían medios públicos de comunicación empiezan a verlos, y en aquellos lugares en donde sí existían, los medios se fortalecen. Los países han iniciado un proceso de cambio de marcos regulatorios, algunos los han concretado, como el caso de Argentina, otros están en vías de hacerlo, como en el caso de Uruguay, se han sumado Ecuador, México, y como consecuencia de esas reformas, de esos procesos, se juntan con la convergencia tecnológica, aparece la tecnología digital, eso posibilita que aparezcan nuevos canales de televisión, nuevas señales abiertas, que eventualmente podrían competir, no sé si es la mejor palabra competir, pero seguro coexistir con las tradicionales emisoras comerciales. El Estado adquiere un rol importante en el espacio público con relación a los medios de comunicación. El Estado directamente tiene presencia en el sector infocomunicacional, que presentaba algunas cuestiones de concentración. La regulación hace hincapié en el control de los niveles de concentración de medios. Las nuevas regulaciones posibilitan, amplían o propician la participación de la sociedad civil en instancias de regulación. Se me ocurre mencionar a modo de ejemplo el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. Basta que ver quiénes lo componen y cuáles son las competencias que la ley le otorgan. Por ejemplo, designar cuáles son los eventos de interés relevantes de acuerdo al artículo 77 de nuestra ley. Se propicia la participación de la sociedad civil, me estoy refiriendo concretamente a la reserva del espectro radioeléctrico. En fin, si son hechos aislados, si hay una tendencia uniforme en América Latina o si verdaderamente estamos en presencia de un nuevo paradigma comunicacional, en cuáles son sus elementos constitutivos, cuáles son sus características. Es en ese contexto y con esos interrogantes que a la organización le pareció importante hacer esta mesa con este eje de debate y invitando a personas de reconocida trayectoria académica, pero que además en algunos casos han participado activamente en el proceso de construcción de los nuevos marcos regulatorios, con lo cual, en mi opinión, eso le da una ventaja cualitativa. De modo que no quiero aburrir más, voy a darle la palabra a los expositores. Cada uno de ellos contarán con 15 minutos para formular su exposición. Luego habrá una ronda de 3 minutos para poder agregar algún concepto, contestar alguna cuestión en la propia mesa. Y finalmente, sé que acá hay muchos estudiantes, hay docentes, hay abogados, hay periodistas, sé que querrán hacer preguntas a la mesa. En primer término, le voy a dar la palabra al licenciado Glenn Potolsky. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, posee una maestría en Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra Política y Planificación y Comunicación. Eso hace mucho tiempo. ¿Ya ganaste concurso? Bueno, es titular, me dice. Ha trabajado en investigaciones en temas relacionados con políticas sobre radiodifusión y telecomunicaciones para la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y ha sido subsecretario de Medios de la Universidad de Buenos Aires. Es actualmente director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, Glenn. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar de este segundo encuentro de televisoras públicas, de poder compartir el panel con compañeros y gente tan prestigiosa. Si bien me toca hacer la primera exposición de la mesa, en realidad yo voy a iniciar un recorrido tal vez impropio para lo que es la temática del panel. En realidad, dicho de manera más coloquial, voy a irme por las ramas y desde las ramas voy a tratar de volver a
pensar el momento actual y los desafíos actuales en América Latina, pero centralmente pensando y hablando del contexto de la Argentina. ¿Y por qué? Porque, haciendo una referencia absolutamente personal, vivo en una calle que se llama Trelles, en el barrio de La Paternal, que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si tengo que hablar de los nuevos marcos regulatorios, tengo que remitirme al más nuevo de todos, que es un DNU que se supone que en estos días será promulgado ya como una ley, sancionado por el gobierno, primero el DNU, después llevado al recinto y apoyado por la mayoría gobernante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como todos sabemos, los que vivimos en la Argentina, y le comentamos a los compañeros que vienen del exterior, es un gobierno encabezado por una fuerza política que se llama el PRO. El jefe de gobierno se llama Mauricio Macri, y el apellido Macri es un apellido que en términos sociales, políticos y económicos en la Argentina tiene su significado. Principalmente un significado atado a las formas de concentración de riqueza y de poder aquellos años aciagos de la dictadura militar. No él, en este caso él forma parte de la familia, él es el hijo de quien en esos momentos era un poderoso empresario y lo continúa siendo. El actual jefe de gobierno es su hijo Mauricio Macri, ingeniero, se ha dedicado a la política luego de pasar unos años como presidente del club más popular de la Argentina, Boca Juniors. Lo cierto es que, producto del contexto y la situación actual, en donde el intento, la voluntad política para poder finalmente establecer las condiciones de funcionamiento de la ley promulgada ya en el año 2009, se da en un marco de fuerte antagonismo y confrontación entre la ley y los actores comprometidos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha venido en socorro de alguno de esas corporaciones, y podemos decir que en socorro con un traje hecho a la medida de los intereses de esas corporaciones. Yo voy a hacer una breve lectura. El DNU tiene 26 artículos, la ley que todavía no está promulgada habrá sumado alguno, pero voy a hacer una breve lectura, muy breve, para remarcar algunas características de los cuales se desprende la voluntad de lo que viene a legislar quien actualmente conduce los destinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es uno de los sujetos predilectos del mundo comunicacional político como posible candidato a disputar en una futura contienda electoral para el 2015 los destinos de nuestra patria. Voy a empezar por el artículo 13, en realidad podríamos empezar desde el primero al último, pero para no ser cansador y solo poder tratar de hacerlo lo más rápido posible y llegar a cumplir la meta de los 15 minutos, vamos a comenzar por el artículo 13, en donde dice que las autoridades de la ciudad no podrán dictar actos administrativos ni admitir la aplicación en el territorio de la ciudad respecto de sus habitantes, visitantes o de las personas jurídicas aquí domiciliadas, de leyes ni actos administrativos de ninguna otra jurisdicción que directa o indirectamente afecte la libertad de imprenta, prensa y expresión tituladas en la Constitución Nacional. Luego sigue con algunas formalidades. Lo primero que plantea este artículo 13 es la voluntad de sedición. Acá el jefe de gobierno y quienes han apoyado la promulgación están hablando de un esquema superado históricamente en la Argentina, por lo menos desde la conformación de la nación argentina, cuando en 1860 la provincia entonces de Buenos Aires aceptó formar parte de la nación. Parece ser que alguna rémora queda y parece ser que entonces la ciudad se pone por encima de lo que dice la Constitución Nacional y de la pirámide jurídica, en donde atribuye claramente cuáles son las potestades y las soberanías entre el Estado Nacional y cada uno de los estados, las provincias que componen al Estado Federal. El artículo 14, entrando un poco más en el tema, dice que queda prohibido censurar o controlar previamente la veracidad, oportunidad o imparcialidad, revisar, aprobar, intervenir, interferir, obstaculizar, modificar, alterar, sugerir o imponer la línea editorial, noticias, información, contenidos, grillas, programas o opiniones que difundan los habitantes de la ciudad y los medios de comunicación en ella domiciliados,
cualquier sea su soporte o modalidad. Digo, por supuesto que en todas estas regulaciones, en todos estos planteos, hay una serie de terminologías que están acompañadas en términos conceptuales, teóricos, filosóficos, por el conjunto de las fuerzas sociales progresistas. El tema es cómo ver entre esas frases y entre esas palabras se cuela el interés. Y acá lo que está claro es que si no se puede controlar, definir el armado de una grilla, se le está dando el poder a quien tiene la capacidad de establecer de forma monopólica el manejo de ese negocio, y en este caso no estamos hablando de ningún sujeto abstracto, sino que estamos hablando de Cablevisión, de Multicanal, es decir, del Grupo Clarín, de definir como, por ejemplo, una señal que, según lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, el AFCA, debiera formar parte del conjunto de las señales de noticias que van grilladas del Canal 2 al Canal 6, estoy hablando de TN, esa señal disponen discrecionalmente que se encuentra en el barrido entre los dos principales canales de aire, los dos canales principales en términos de audiencias, y por lo tanto generar una posición diferente, cualitativamente diferente, para que ese canal de noticias se imponga en esa condición, en esa ventaja comparativa, frente a cualquier otra condición de disputa del mercado. Digo, no es entre este conjunto de adjetivos y posicionamientos, no es menor esta idea de definir que no se puede regular o legislar sobre el funcionamiento de ese mercado en donde solo todo quedaría en manos de la decisión del grupo económico dominante. El artículo 15 ya se mete con cuestiones más complejas porque trata inclusive de modificar derechos y garantías establecidas en la Constitución Nacional. El artículo 15 dice: no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada, dificultada la actividad profesional de los periodistas, productores y editores que se domicilien en la ciudad, y sigue todo un relato. Lo que está poniendo en cuestión es el derecho a huelga. Hoy 7 de junio, Día del Periodista, los compañeros trabajadores de prensa están llevando adelante una actividad que tiene que ver justamente con una disputa con las patronales en torno a la negociación de las paritarias. Dicho sea de paso, la oferta inicial en esas paritarias de los patrones como Clarín y La Nación, que no paran de establecer números a la deriva en los índices de inflación, cuando se sentaron a la mesa ofrecieron muy por debajo de lo que arregla cualquier otro gremio, ofrecieron menos del 12%. El artículo 16 nos habla de las condiciones sobre la posibilidad o no de establecer algún tipo de sanción, algún tipo de impuesto. Dice: no podrán restringirse la libertad de imprenta, prensa y expresión. Esto es una modalidad que repiten en varios artículos. De las personas de la ciudad por vías indirectas tales como el abuso de controles oficiales, la imposición de aranceles, impuestos, regulación o cargas extraordinarias para la producción e importación de papel, para medios gráficos, enseres, equipos, insumos, etcétera, informaciones, opiniones o ideas por cualquier soporte o modalidad. Lo que están diciendo es que no puede haber ninguna potestad ni aduanera ni tributaria por parte del Estado federal. El artículo 18... y ya empieza a hablar en el artículo 18 claramente en referencia al marco regulatorio sancionado en la Argentina en el año 2009, es decir, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y dice lo siguiente: a efecto de favorecer la pluralidad y la diversidad de la emisión de expresiones, información, opiniones e ideas, ampliar el efectivo derecho de los habitantes y visitantes de la ciudad a buscar, recibir y acceder a expresiones, informaciones, opiniones e ideas, para su libre elección, los medios de comunicación aquí domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad, estarán sujetos a las leyes de defensa de la competencia de carácter general, siempre y cuando no restrinjan arbitraria o irrazonablemente su libertad de imprenta, prensa y expresión, pero estarán exceptuados de aquellas dictadas exclusivamente para medios de comunicación. Sobre este tema hay una larga legislación, además, y esto lo podrá corroborar Damián en su momento, varias sentencias dadas por la Corte Suprema a lo largo de los últimos 20 años, en la década del 80 y del 90, sobre la potestad del Congreso Federal de regular los servicios audiovisuales. Pero bueno, parece ser que en este caso el gobierno de la ciudad quiere estar por encima de lo establecido en las leyes, inclusive
la tradición jurídica en Argentina. El artículo 19 establece que se estimulará la producción y difusión en los medios estatales de la ciudad a expresiones y manifestaciones culturales por parte de asociaciones civiles, cooperativas y entidades sin fines de lucro, y fomentará la difusión de contenidos generados por organizaciones no gubernamentales, asociaciones barriales que defiendan los derechos de las minorías, medio ambiente, espacio público, patrimonio histórico-cultural de la ciudad. Por supuesto que es absolutamente celebratorio todo lo que plantea el artículo 19. Lástima que se da en el marco de un ataque de amnesia, porque el ataque de amnesia tiene que ver con la nunca puesta en vigencia de algo que ya está establecido en la misma Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada en el año 98, cuando en el artículo 47 establecía justamente que el Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución estatales mediante un ente autárquico, garantizando la integración al mismo de representantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la participación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación social en la forma que la ley lo determine. Es decir, que el gobierno de la ciudad, mientras proclama esta voluntad, lo que nunca ha hecho es generar la ley para establecer un verdadero ente autárquico, plural, participativo, con participación de mayorías y minorías y distintos sectores de la sociedad, tal cual queda establecido en nuestra ley aprobada en el año 2009, tal cual como funcionan actualmente el directorio del AFCA y también de RTA. El artículo 20, y voy a ser más sintético porque sé que los estoy aburriendo, pero algunas cosas para remarcar y hacerle una referencia para la caracterización de la etapa. El artículo número 20 plantea que los inmuebles, los registros marcarios, la licencia de comunicación audiovisual, instalaciones, equipos, maquinarias, todo estará protegido inclusive frente a las expropiaciones por motivo de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, embargos, secuestros y ejecuciones administrativas. En realidad, acá lo que hay que tener en cuenta es cómo la ciudad establece una potestad sobre las licencias de comunicación audiovisual, algo que había sucedido por única y excepcional vez allá por 1924, cuando el Consejo Deliberante se atribuyó para sí la potestad de otorgar una licencia al por entonces Radio Cultura. No existe desde ese momento, y por supuesto que en ese momento bajo un vacío legal absoluto, la radio era el medio novedoso que había aparecido en 1920, pero no existe en ningún antecedente jurídico legislativo en donde el gobierno de la ciudad se ponga por encima de lo que establece los tratados internacionales, las leyes nacionales, nuestra propia Constitución, adjudicándose para sí la potestad de la administración y adjudicación de las licencias. En el artículo 21 dice que no se podrá intervenir, desapoderar, despojar, resignar, transferir ni ofertar pública o privadamente sin la aprobación voluntaria expresa de los propietarios, ningún medio de comunicación, ni ningún inmueble, instalación, registro, etcétera, etcétera. Incluye la licencia de comunicación. Lo cual es muy interesante porque en este artículo lo que hace es establecer la idea de que las licencias, la discusión entre medios privados o medios públicos es una discusión sesgada. Nosotros sabemos, todos sabemos, que el espectro radioeléctrico es un bien público de la humanidad, que los estados lo gestionan y delegan. Pero acá establece la idea de que la licencia es una propiedad privada, es un bien físico, una propiedad que se puede comerciar o no, según el interés del propietario y más allá de la voluntad del contexto, en donde tal vez por incumplimientos, tal vez por diferentes situaciones, incluso financieras, el Estado no puede tener ningún tipo de medida que vaya más allá de la aprobación voluntaria y expresa de los propietarios. Suena casi muy directamente vinculado a ciertos intereses. Prometo que son dos más y nada más. El artículo 25 dice: corresponde a la ciudad la jurisdicción de todas las materias relativas a los medios y servicios de difusión, orales, gráficos, electrónicos o de cualquier otro tipo de los medios de comunicación en ella domiciliados o cuyas instalaciones se encuentren en la ciudad, cualquiera sea su soporte o modalidad, con excepción de aquellos que ocupen espacio radioeléctrico. Lo cual
ahí diríamos, bueno, reconoce que el espacio radioeléctrico no es de su potestad, pero lo que está haciendo claramente con este artículo, y producto del contexto más inmediato, es dejando una protección superior a lo que tiene que ver con los medios vinculados al soporte de vínculo físico, por lo tanto, dejando por fuera de la legislación establecida empresas como Cablevisión Multicanal que deniegan a la potestad de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual regular sobre ellos en base a esta lógica. En el último artículo ya, sin ningún tipo de metáfora, sin ningún interés metafórico, lo dicen abierta y claramente. Dice, al tratarse de la protección de la libertad de prensa, imprenta y expresión de una facultad expresamente atribuida a la ciudad por la Constitución Nacional, no habiendo sido delegada ni resultando delegable, los bienes activos, materiales e inmateriales que periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, necesiten para ejercer su actividad y se encuentren en el territorio de la ciudad, no estarán sujetos a aquellas leyes o actos administrativos dictados por otras jurisdicciones que coarten o restrinjan o limiten directa o indirectamente las libertades que afecten, etcétera, etcétera. Lo cierto que no hay duda. Lo que están diciendo es que se desconoce abiertamente la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Por qué traer a colación esto? ¿Por qué traer esta, que tal vez en esta lectura rápida hasta resulte confuso? Porque todas estas palabras son las mismas palabras con las cuales nosotros venimos defendiendo y luchando contra las corporaciones en la voluntad de construir un modelo de comunicación más inclusivo y democrático. Pero ¿por qué traerlo a colación? ¿Por qué traerlo en esta mesa, en esta discusión sobre las regulaciones? Porque en realidad estos son recuerdos del futuro, como se tituló alguna película. ¿Por qué? Porque son los que están en el núcleo de la voluntad antagónica para disputar el control del Estado y para llevar adelante un proyecto que tiene como voluntad claramente ya enunciada en estos momentos de radicalización política sin ningún tipo de voluntad metafórica, ya está dicho, sin sutileza, tienen como voluntad volver al pasado. ¿Y qué significa volver al pasado? Volver a hacer lo que siempre que tuvieron condiciones para imponérsele al poder, hicieron. ¿Y qué es eso? Regular a medida de los intereses del capital. Toda la década del 90, toda la regulación realizada mediante decretos de necesidad de urgencia venían a definir, darle un marco supuestamente legal a lo que ya había decidido el mercado. ¿Cuál es la promesa por venir? Hay condiciones a futuro impulsadas por los actores que sostienen este tipo de proyecto que están anunciando. Vamos a volver a regular, ¿a favor de quién? A favor de quienes detentan el poder. Y por lo tanto no es menor pensarlo en el contexto actual de la Argentina y de Latinoamérica. Porque no solo hay que pensar los desafíos de cómo profundizar las condiciones para lo que aventuran estos años transformadores, en el sentido de cómo profundizar la ley, cómo hacer práctica esa ley, cómo generar las nuevas voces, sino que principalmente creo que en el momento, en la época, lo que hay que tener en cuenta es la construcción de conciencia y la capacidad de movilización, porque lo que se logró no puede estar puesto en duda. Es un umbral del cual ya nuestros pueblos no pueden tener ni siquiera el temor del cual estén dadas las condiciones para dar una marcha atrás, una vuelta atrás. Digo, en este momento, sancionada la ley en la Argentina en el año 2009, ¿quiénes se han fortalecido y quiénes se han debilitado producto de este marco legal? Las leyes no son lo que cambian el escenario de un día para el otro. Ahora es una política pública que orienta y profundiza las condiciones sobre las cuales podemos pensar o imaginar futuros más democráticos, más igualitarios. Y podemos pensar que fortalecidos están. También hoy fortalecidos están esos grupos poderosos. ¿Pero por qué están fortalecidos? Porque queda claro, como tal vez
ellos han tratado de ocultar en otros momentos, quedan claro que tienen capacidad para operar, para escribir leyes a medida y tener actores políticos dispuestos a sancionarlas, pero también han demostrado que tienen capacidad para escribir fallos a medidas, fallos judiciales a medidas. Han demostrado capacidad para poner inclusive en tensión a uno de los poderes del Estado, el poder que estamos todos esperando que asuma de forma valiente la decisión para definir la potestad constitucional de los artículos, no de los artículos enteros, pero de las partes de los artículos que el vergonzoso fallo de la Cámara Federal han dicho que no son constitucionales, y estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, han demostrado que tienen fortaleza. Y tienen fortaleza para tener leyes a medidas, fallos a medidas, marchas a medidas, convocatorias sociales a medidas, pero también han demostrado que tienen debilidades. No tienen candidatos a medida, a pesar de que están hace años construyendo esa voluntad del candidato a medida. Porque hay algo peor que les pasa. No tienen votos a medida. Porque los votos son el resultado de la construcción y del hacer político que atraviesa la materialidad y la experiencia de vida de cada uno de nosotros. Y por eso, así como dije que esos actores están fortalecidos, también hay que saber qué otro actor se ha fortalecido. Y no con la sanción de la ley, sino con el debate que se dio previo a la sanción de la ley, con la ley y con este corrimiento del velo sobre cuáles son los verdaderos intereses puestos en juego, lo que sin duda también se ha visto fortalecido es el campo nacional y popular. Ya no hay funcionarios que mandan por fax la medida primero al gerente de la multinacional o de la corporación mediática privada antes de que sea firmado. Y no es un dato menor ni de color, era lo que sucedía durante años en lo que se llamaba el Confer. Ya no hay dudas de qué es lo que está en disputa con el poder mediático, que no es solo unos contenidos, una estética, un patrón de producción de contenido, sino lo que está en juego es las condiciones de cómo se disputa y cómo se construye el campo de lo político. Y en ese sentido me parece que frente a este contexto, el desafío en Argentina, pero también en Venezuela, también en Ecuador, también en todos estos países de América Latina donde esta confrontación y este antagonismo radicalizado pone en juego profundizar y generar nuevas conquistas y nuevos logros, este sector fortalecido no tiene que dudar. Más organización, más movilización y avanzar, porque no avanzar es volver a un pasado que ha sabido condenar a nuestros pueblos. Gracias. Muchas gracias, Glenn. Le vamos a dar la palabra en México al profesor Gabriel Sosa Plata. No sé si el profesor ha podido escuchar atentamente la locución de Glenn Potosky. Sí, la escuché perfectamente, muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida aquí de Buenos Aires. El profesor Sosa es profesor e investigador invitado de titular B de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Coajimalpa, autor del libro Innovaciones Tecnológicas de la Radio en México y coautor del libro Las 1001 Radios. También ha participado en 5 libros colectivos, el más reciente La Radio en Iberoamérica, y es autor de uno de los textos del libro que publicamos con Radio Televisión Argentina, Pensar la televisión pública, ¿qué modelos para América Latina? Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias, Alfredo. Saludo por supuesto, también a quienes comparten esta mesa, el otro Alfredo, su tocayo, Gustavo, Damián, Glenn, y por supuesto a quienes están en el auditorio. Nada más una aclaración, ya estoy en la unidad Xochimilco, lo digo dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana por aquello de los celos entre las unidades que vivimos en todas las universidades. Yo les quiero comentar lo que está sucediendo con la reforma constitucional en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones en México. Quiero ponerlos al día sobre la importancia de esta reforma y lo que ello implica
por todos estos fenómenos que estamos viendo a nivel de América Latina en cuanto a su actualización del marco jurídico. Comenzaría con lo siguiente, es decir, la reforma constitucional de telecomunicaciones que está ya por aprobarse, es decir, ya fue aprobada por Cámara de Diputados, ya fue aprobada por Cámara de Senadores, hubo algunos cambios, en fin, fue de rebote de una Cámara a otra, pero finalmente ya está en manos del Poder Ejecutivo su promulgación, lo cual muy probablemente ocurra la semana pasada. Pues bien, esta reforma constitucional pues representa, y eso lo saben muy bien los colegas que están en la mesa, un hecho histórico en México y de un enorme significado político. Impensable hace tan solo algunos meses por la manera en cómo nuestra clase política parecía incapaz de modificar el status quo de la radiodifusión y las telecomunicaciones mexicanas, dominado, como todos sabemos, por un puñado de empresarios muy poderosos e influyentes. También resulta impensable por la manera en la que llegó al poder, a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, luego de una campaña, diríamos intensa campaña de varios años, promovida sobre todo por la empresa Televisa. Recordamos aquí en México, por ejemplo, la portada de una de las revistas más leídas, la revista Proceso, que aparece el logotipo de Televisa con la banda presidencial. Se imaginarán pues lo que eso representó para sus lectores y para lo que está sucediendo aquí en nuestro país. De concretarse, como ya lo hemos visto, estos objetivos planteados en la reforma, México vivirá, y esa es la esperanza que tenemos, una revolución en el sector. Y no es exagerado decirlo porque cambiarían las reglas del juego que durante décadas han sido un obstáculo para el sano desarrollo de la radio, de la televisión abierta, de paga, de la telefonía fija y móvil, así como de internet y de banda ancha. Hay varios temas que quiero destacar de esta reforma para que aprecien ustedes su importancia. En primer lugar, reiterar que se trata de una reforma constitucional, lo cual implica que muchos de los principios establecidos en esta reforma deberán aterrizar, deberán concretarse en una ley convergente. Incluso así se mandata, deberá existir una ley convergente que abrogará a la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 y a la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995. Un segundo aspecto relevante es la creación de un órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tendrá, como decimos aquí en México, no sé si se diga también allá en Argentina, más dientes para regular a este mercado. Sustituirá a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que resultaba un obstáculo para el desarrollo del sector debido a que muchos pues, de los trámites pasaban por 2, 3 y hasta 4 ventanillas. Lo que se dejó pues ya en esta reforma es la posibilidad de que Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Hacienda opinen, aunque no de manera vinculante, sobre el otorgamiento de concesiones en cuanto a la Secretaría de Comunicaciones, y en cuanto a las contraprestaciones le correspondería esto a la Secretaría de Hacienda. Pero reitero, no serán vinculantes sus opiniones en relación con su relación con el Instituto de las Telecomunicaciones. Un tercer tema es que incorpora la definición de servicio público a todos los servicios de telecomunicaciones, incluida la radiodifusión, la banda ancha, internet. En el caso de la radiodifusión, la ley actual define este servicio como una actividad de interés público. Al convertirse en una actividad de servicio público, el Estado deberá garantizar su prestación bajo los principios establecidos en la Constitución, que es la accesibilidad, que se garantice la libertad de expresión, el derecho a la información. Implicaría incluso hasta la posibilidad de decidir en cuestión de tarifas. Un cuarto tema es que se permitirá, y esto también es un hecho muy importante para el país, se permitirá hasta el 100% de inversión extranjera en telecomunicaciones. 100%. Ya existía en la telefonía celular o móvil aquí en México esa posibilidad,
pero estaba restringida hasta el 49% con base en esta ley que comentábamos de 1995. Ahora es hasta el 100% en todos los sectores, pero en el caso de la radiodifusión, radio y televisión abiertas, se estableció hasta un 49% de inversión extranjera directa, pero con cláusula de reciprocidad, concepto pues que ustedes conocen muy bien. La ley vigente no permite la inversión extranjera directa en radiodifusión, pero sí la permite en una modalidad un tanto extraña, lo cual pues siempre se convirtió, digamos, en una farsa, la inversión neutra. Esto está en la ley de inversiones extranjeras. Gracias a esta posibilidad, empresas, por ejemplo, como Grupo Prisa de España han podido invertir en México. Ellos tienen el 50%, por ejemplo, de Televisa Radio. Un quinto tema muy destacado también y que ha confrontado incluso judicialmente a los operadores es la obligación para que las televisoras, Televisa, Televisión Azteca y bueno, y todas las demás, pero recalco a estas dos empresas porque ustedes saben que dominan el mercado de la televisión en México, están obligadas a permitir que sus canales sean retransmitidos de manera gratuita por los operadores de televisión de paga. Lo que resultaba aquí en México es que quienes querían transmitir los canales de Televisa y de Televisión Azteca debían pagarle a estas empresas, con excepción, y así lo establece la reforma, de aquellos concesionarios que hayan sido declarados con poder sustancial de mercado en cualquiera pues, de los sectores de telecomunicaciones. Así que en el hipotético caso de que a Telmex, Teléfonos de México, le quitaran el candado en su título de concesión para ofrecer televisión de paga, esta empresa sí estaría obligada a pagar por la retransmisión de las señales abiertas. Sin embargo, pues la reforma beneficiaría a compañías como Dish, que es una alianza entre MBS de México y EchoStar de Estados Unidos, cuyo crecimiento es una compañía de servicio satelital, cuyo crecimiento se ha visto entorpecido ante la imposibilidad de pagar las elevadas tarifas de Televisa y Televisión Azteca por los derechos de transmisión de sus señales. Un sexto tema es que el IFETEL tendrá atribuciones en materia de competencia económica. Lo que había aquí en México es que teníamos dos órganos, la COFETEL, que regulaba todo el aspecto de telecomunicaciones, y a la Comisión de Competencia, pero ahora que regulaba también a las telecomunicaciones, pero desde el ámbito de competencia. Le quitaron a esta comisión todo lo relativo a competencia en materia de telecomunicaciones y se lo han pasado al IFETEL. Así es que se deberá regular de forma asimétrica, así incluso lo establece la reforma, a todos los operadores, e incluso podrá ordenar la desincorporación de activos para garantizar lo establecido en los artículos 6 y 7 constitucionales, que son los relacionados con la libertad de expresión. Por cierto, quedó pendiente la regulación de la propiedad cruzada. Es un tema que finalmente metieron gol de último momento los grandes operadores. Un operador dominante, y así también se establece en los transitorios de esta reforma, se va a considerar a aquel que tenga más del 50% de suscriptores en cualquiera de los mercados, o bien el 50% o más, evidentemente, de las audiencias en el caso de la radiodifusión. Pasaré ahora muy rápidamente, porque sé que contamos con muy poco tiempo, a lo que está sucediendo en los medios públicos. La iniciativa de reforma incluye varias propuestas que podrían también crear un escenario positivo para las estaciones de radio y televisión que son operadas actualmente por diferentes instancias de gobierno aquí en nuestro país, por las universidades, en fin. Un primer elemento a considerar es que ya solo habrá concesiones y ya no permisos en radiodifusión. Los permisos aquí en México estaban considerados fundamentalmente para estaciones culturales, educativas, las concesiones para fines comerciales. La propuesta es que haya concesiones de uso comercial, concesiones de uso social, concesiones de uso privado y concesiones de uso público. Con las concesiones de uso público se daría un primer acercamiento a los medios públicos que hoy como tales pues no aparecen en la legislación actual ni tampoco operan en la práctica, aunque sean denominados y autodenominados así. En los artículos transitorios se precisa que los legisladores tendrán que incluir en la ley secundaria que los medios públicos, que así son mencionados, que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana,
reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, esto es muy importante, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. ¿De qué manera se aterrizarán todos estos principios en la nueva ley secundaria? Esto será uno de los retos. Por ejemplo, la independencia editorial de los medios públicos. ¿Cómo garantizarla? Con la participación efectiva de la sociedad civil en sus órganos de gobierno, quizás como ha hecho el Instituto Mexicano de la Radio, aquí de México, con la creación de un consejo de programación ciudadanizado, puede ser alguna de las opciones. Otra obligación es la creación, como decíamos, de los defensores de las audiencias, como ya los tiene el Canal 22, que estuvo un representante de esta televisora ayer, si no mal recuerdo, Radio Educación, o los mediadores. Yo soy actualmente el mediador del Instituto Mexicano de la Radio, lo cual deberá ser obligatorio, así nosotros pensamos, en la regulación secundaria. Y sobre el tema de, por ejemplo, de opciones de financiamiento para las concesiones de uso público, significa que se permitirán patrocinios de quién o quiénes, en qué porcentaje de la programación, o habría posibilidad para comercializar parte del tiempo de transmisión y destinar los recursos a producción e infraestructura para el pleno acceso a las tecnologías. En fin, de igual manera se incorpora esto que comentábamos, concesiones de uso social, y en estas últimas modificaciones que se hicieron ya después de ese pimponeo de la reforma, se detalla que estas podrán ser comunitarias e indígenas, lo cual representa también un avance significativo porque la industria se había opuesto a que en la ley se precisara la posibilidad de la existencia de radios comunitarias en este país. Por último, se va a crear un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión, de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. Este organismo público va a ser como la televisora pública ya de nuestro país. Va a absorber a un ente que se creó en el anterior gobierno, en el de Felipe Calderón, que era el organismo promotor de medios audiovisuales, el OMA, y que ya tiene una red de canales a nivel nacional. Lo interesante de este organismo que se va a crear es que paralelamente se le crea un consejo ciudadano que va a tener por objeto asegurar, así lo dice, a esta nueva institución su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Hay otros aspectos también a comentar, pero quisiera dejarlo finalmente en la siguiente ronda. Quiero concluir que, como se advierte, hay algunas dudas, evidentemente, porque todo esto tendrá que aterrizar en esta ley convergente que todavía no se empieza a trabajar. Se hará una vez de que se promulgue esto, aunque ya se están trabajando varias propuestas informales en diversos ámbitos, tanto en el legislativo como de la propia sociedad. No obstante, consideramos, quienes hemos seguido muy de cerca podríamos decir que este obstáculo permanente en México de actualizar la legislación, que la reforma representa un avance muy significativo a lo que hoy tenemos, que por supuesto se puede perfeccionar y ajustar a las mejores prácticas internacionales en esta materia, y que sin duda podría, en caso de concretarse una buena ley secundaria o diversas leyes secundarias, podría ser, sí, un paradigma para la regulación de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones en México, pero incluso ejemplo de lo que podría suceder en otros países de América Latina. Hasta aquí mi participación. Gracias. Muchas gracias, profesor. Habrán notado que está faltando un expositor, que es Alfredo Alfonso. Tuvo un problema con el auto, estamos esperando que venga. Y ahora le vamos a dar la palabra a Gustavo Gómez. Gustavo Gómez es investigador, consultor y profesor universitario uruguayo. Es experto en libertad de expresión y derechos a la comunicación, con especialización en marcos regulatorios y políticas públicas sobre medios de comunicación y telecomunicaciones. Es profesor en la licenciatura de Comunicación Social de la Universidad Católica de Uruguay, Dámaso Antonio Larrañaga, desde el año 2000. Fue director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual del Gobierno de Uruguay entre el 2010 y 2011, y director del Programa de Legislaciones y Derecho de la Comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe entre el año 2001 y 2009. Gustavo, la palabra es tuya. Muchas gracias, Fredo. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, vengo de Uruguay, estamos en un momento muy interesante.
Estamos a 8 años de que Uruguay tenga gobiernos de izquierda. A partir del 2005 el Frente Amplio gobierna el país. Por primera vez en la historia, este tipo de sector político administra el gobierno nacional, y se planteó desde el comienzo abordar la reforma de los marcos regulatorios de forma tal de que pudieran actualizarse, mejorarse y garantizarse algunos derechos humanos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y la libertad de información. Este ha sido un compromiso del Estado uruguayo, además con organismos internacionales, pero particularmente una meta programática del Frente Amplio en el gobierno. Y esos cambios, esa necesidad de reformar el marco regulatorio, se expresó básicamente en 5 años, entre los cuales se aprobaron una serie de normas legales que recorren toda esa agenda y que comienzan en el año 2007 con la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria. En diciembre de ese año se aprueba una ley que no solo reconoce el sector comunitario en la radio y en la televisión, sino que además innova en la región, estableciendo reservas de espectro significativas para este sector. Es esa ley de diciembre del 2007 la que por primera vez en América Latina establece una reserva de espectro para medios sin fines de lucro de al menos un tercio de toda la frecuencia, para que al menos un tercio de todas las frecuencias disponibles en radio o en televisión sean reservadas para medios comunitarios. En el 2008 aprobamos una ley que reconoció el acceso a la información pública como un derecho de todos los habitantes del país. Aquí sí no innovamos, aquí es un proceso que ya había sido iniciado en otros países y donde Uruguay se pone a rueda. Es decir, el derecho a acceder a la información en poder del Estado es parte del derecho al acceso a la información. Es ley a partir de 2008 por iniciativa fundamentalmente del Frente Amplio, a partir de un proyecto de ley, como también pasó en la de radiodifusión comunitaria, un proyecto de ley elaborado no por los gobernantes, no por la bancada oficialista, sino por la sociedad civil. En el 2009, también por iniciativa de la sociedad civil, pero con respaldo de los legisladores del Frente Amplio en el Parlamento y con aprobación por unanimidad de todos los legisladores, se aprueba un proyecto de ley que despenaliza el delito de desacato y los delitos de difamación e injurias en casos de asuntos de interés público, también siguiendo recomendaciones internacionales, en particular de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA a tal respecto. En el 2009, también, esto no se convirtió en ley, pero lo pongo como un ejemplo de la amplia agenda que tiene el Frente Amplio en materia de libertad de expresión, se incluyó a fines del periodo legislativo, que culminaba pronto porque a fin de 2009 se hizo la elección nacional, un proyecto de ley donde se regulaba la asignación de publicidad oficial en los medios de comunicación. Ese proyecto de ley se presentó, fue respaldado por toda la bancada oficialista, pero no tuvo tiempo para ser tratado. Actualmente ese proyecto de ley se ha transformado en un proyecto de decreto que obliga a toda la administración central y en particular a las empresas estatales, que son las que tienen el mayor presupuesto en materia de publicidad oficial en nuestro país, un decreto que está en carpeta en el Poder Ejecutivo en estos momentos, ya pronto, por iniciativa del propio Presidente de la República, y esperamos que también en este año, este proyecto de decreto sea convertido en una nueva norma. Completando esos 5 años que le decía de cambios importantes en materia de normativas y libertad de expresión, en mayo del 2012 Uruguay aprueba un decreto sobre televisión digital, donde allí establece la regulación asociada a la transición en materia de televisión abierta, de analógico a digital, y por supuesto un plan de implementación de la entrada de esa tecnología en Uruguay. De mayo del año pasado a han pasado algunas cosas muy interesantes, como que en mayo del año 2013 este decreto comienza a ser aplicado, este decreto aprobado que definía el diseño de la transición comienza a ser aplicado para que los operadores actuales y también nuevos operadores puedan acceder al mercado de la televisión, y también con fecha 21 de mayo el gobierno de José Mujica ha presentado al Parlamento
un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Es decir, completando esa agenda en materia de libertad de expresión que va desde la despenalización de delitos de desacato, acceso a información pública, radios comunitarias. Estamos abordando hoy el paquete, el conjunto de la legislación en materia de comunicación audiovisual e incluso la posibilidad de aprobar también una normativa en materia de publicidad oficial. La presentación del proyecto de ley no va a ser el centro de mi intervención. En este libro que ha sacado la RTA con la crujía hay un capítulo que me han pedido escribir sobre cuáles son los aspectos fundamentales de la transición en televisión digital, los aspectos regulatorios, por supuesto, que es el tema de esta mesa, y a eso me voy a centrar. Porque si bien, ustedes lo saben, un proyecto de ley de esas envergaduras es de muchísima importancia, y en Uruguay es de una importancia histórica, porque al igual que en Argentina, la ley vigente en este momento es una ley de la dictadura del año 1977. Sin duda alguna, un proceso que se va a iniciar recién y que puede terminar a fines de este año, no está mejor complementado que en esta oportunidad con el decreto de televisión digital y su aplicación. Es decir, un buen texto de ley sin una aplicación de políticas concretas en áreas claves, como por ejemplo ahora la televisión digital, no tendría el complemento adecuado. Y lo de la televisión digital es relevante para nosotros, tanto como la ley, porque para Uruguay la entrada a la televisión digital es una oportunidad histórica que no deberíamos dejar pasar. Básicamente por tres objetivos que se plantea la política uruguaya en la materia. Una, porque la entrada a esta nueva tecnología no puede tener como resultado una mayor brecha digital en nuestra sociedad. Es decir, una nueva tecnología que va a implicar nuevos gastos, no solo para los operadores, sino también para los hogares, no debería significar que haya gente, familias en particular, los de los sectores más vulnerables, que queden fuera del potencial que plantea la televisión digital. Entonces, el primer objetivo del gobierno uruguayo ya no es solamente que no se amplíe la brecha digital, sino que la televisión digital sea una herramienta para la inclusión digital y la inclusión social en todo el país. Un segundo objetivo general es aprovechar la entrada de la televisión digital para fomentar, impulsar el desarrollo de la producción nacional audiovisual y de aplicaciones interactivas. Allí, en los desafíos que plantea la televisión digital, por lo menos el potencial, hay una herramienta para que la producción nacional audiovisual, ustedes lo saben, lo están viviendo, pueda ser impulsada, fortalecida, diversificada. Pero tercero, y a los efectos de mi presentación, esta breve, que pueden complementar en el libro, un tercer objetivo es la posibilidad de que la televisión digital no sea una forma de mantener el status quo en materia de televisión o de ampliar la concentración que tenemos hoy en Uruguay, sino que sea una oportunidad para que haya una mayor diversidad de medios, particularmente en la televisión abierta. Y en este sentido la ley, el proyecto de ley y toda la política en torno a la televisión digital tratan de transitar este camino de objetivo de diversidad en el sistema de medios, aprovechando esta nueva tecnología. No sé si ustedes conocen, todos no tienen por qué hacerlo, pero nosotros en Uruguay tenemos una situación en el mercado de televisión que llamaríamos de oligopolio. 3 grupos económicos que no solo dominan la televisión terrestre abierta, sino también la televisión por cable. 3 grupos económicos asentados en Montevideo que a través de alianzas y propiedad de medios dominan la agenda informativa, la audiencia y la facturación de publicidad en todo el territorio nacional. Por supuesto que la televisión digital es una fenomenal herramienta para que haya mejor imagen, mejor sonido, etcétera, 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 que ya habrán escuchado. En clave nuestra, la televisión digital debería ser más que televisión. Y por supuesto que además de sumarle la interactividad para que sea no solo televisión, también queremos que la televisión sea una entrada a una mayor diversidad. Y esa mayor diversidad no está en contradicción
con el objetivo de permitir que los actuales operadores puedan continuar transmitiendo luego del cambio tecnológico. Nosotros hemos establecido un diseño regulatorio que habilita, que permite que nadie de los actuales operadores analógicos quede fuera del cambio digital. Pero a su vez, habilitamos la apertura a mayor competencia, a mayor diversidad con la entrada de nuevos operadores. La continuidad de los actuales operadores está asegurada por el marco normativo uruguayo al permitirles que de manera automática, gratuita y sin participar de ningún concurso, los actuales operadores de televisión analógica puedan tener una señal de televisión digital. Esto es, manteniendo el actual contrato de concesión analógica, los actuales operadores podrán seguir transmitiendo en el entorno digital, pero solamente a través de una señal espejo. Ustedes recuerden que con la digitalización, canal y señal no es exactamente lo mismo. Un canal pueden ser varias señales. Estoy hablando, por lo tanto, no de que tengan derecho automático a acceder a un canal entero para hacer lo que quieran, sino que les aseguramos, solamente con una expresión de interés que ya han entregado, que puedan seguir transmitiendo los mismos contenidos de la señal analógica en una cuarta parte de un canal de televisión digital. Eso está asegurado a cualquier operador, sea público o sea comercial. Ahora bien, e incluso con el mismo contrato que tenemos actualmente, que es un elemento relevante para el que no conoce la situación en Uruguay, porque el actual contrato que tienen los concesionarios de televisión abierta en Uruguay no tiene plazo siquiera. Es una concesión otorgada a título de precario irrevocable que no tiene plazo y por tanto se ha convertido en permisos eternos. Es un contrato por el cual no se le cobra siquiera por precio por el uso del espectro. Es un contrato por el cual no tiene ningún tipo de contraprestación por usufructuar un bien que es de todos nosotros. Un contrato que no tiene ningún proyecto comunicacional sobre el cual exigirle cuentas para que lo cumplan y pueda ser evaluado. Pero nosotros aceptamos que existe de alguna manera un derecho a continuar sus transmisiones en esas condiciones, pero solamente a una señal espejo. Si los actuales operadores quisieran acceder a un canal completo, también van a tener la oportunidad. Pero para eso van a tener que participar de un concurso, al igual que otros operadores nuevos, y firmar un nuevo contrato. Y este nuevo contrato sí, con plazos, con contraprestaciones, con pagos, etc. Es decir, nosotros no estamos inhabilitando la posibilidad de que amplíen sus negocios, pero se trata justamente de eso, de ampliar sus negocios. No tienen un derecho adquirido a tener automáticamente un nuevo canal de 6 MHz, en nuestra opinión. Pero tienen el derecho de aspirar a tener un canal de 6 MHz y hacer y desarrollar el modelo de negocio que quieran, siempre y cuando participen de un llamado público, al igual que los nuevos operadores, y no firmen un nuevo contrato con nuevas exigencias. En particular, presentando un proyecto comunicacional que dé cuenta de lo que van a hacer, proyecto comunicacional que puede ser evaluado posteriormente e incluso, eventualmente, una vez evaluado y no haberlo cumplido, no renovarle la concesión. El diseño de televisión digital en Uruguay incluye, y esto es el cambio tal vez junto con este más importante, la apertura, la fuerte apertura luego de más de 60 años en Montevideo a nuevos operadores comerciales. También el fortalecimiento y la ampliación de los servicios de televisión pública y por primera vez en la historia uruguaya, por más que la legislación ya lo reconocía el derecho, la posibilidad concreta de que haya televisión comunitaria en nuestro país. ¿De qué manera? Y termino, Alfredo, aprovechando esta oportunidad de la entrada a la televisión digital para repartir distinto lo que se repartió mal hacia atrás. Es decir, está muy bien esto del espectro radioeléctrico, también nosotros lo reconocemos en la legislación como un patrimonio de todos los uruguayos, de toda la humanidad, pero francamente ese espectro se ha repartido muy mal. Se ha repartido de manera discrecional, de manera arbitraria. La nueva legislación establece el acceso por concurso, abierto, a través de audiencias públicas, con participación ciudadana controlando y opinando sobre el proceso de otorgamiento, pero también redistribuyendo de otra manera el espectro que tenemos asignado para la televisión digital. Y en sintonía con la ley de radiodifusión comunitaria que les nombraba del año 2007, nosotros hemos definido
que de los 20 canales en la banda de UHF que tenemos disponible para el servicio de televisión digital en Montevideo, para tomarlo como una referencia, es la mitad de la población y es el mercado más importante. Nosotros previmos una reserva de espectro de 7 canales de esos 20 para medios comunitarios. 7 canales para medios comerciales y 6 canales para medios públicos. Es una reserva hacia adelante. En este llamado, que en el mes de mayo se ha iniciado para nuevos operadores y para que los actuales se presenten si es que quieren tener un canal entero, tanto en Montevideo, para medios comerciales, en el interior, para medios comerciales, para medios comunitarios en Montevideo y en los próximos días para públicos, no hemos abierto toda esa reserva. Queremos dejar para los que vengan luego. Pero la señal es muy clara. Nosotros en Montevideo actualmente tenemos 4 canales de televisión abierta. 3 son comerciales, del oligopolio, y un canal público. Y en los próximos meses, una vez que terminemos de sustanciar este llamado, Montevideo va a tener 5 canales comerciales, 3 canales públicos en lugar de 1 y 2 nuevos canales comunitarios. Pasamos de 4 canales a 10. Pasamos de un esquema de 3 comerciales, 1 público, 0 comunitario, a 5 comerciales, 3 públicos y 2 comunitarios. Si además a eso se le suma la posibilidad de multiplexar, es decir, que haya más señales por canal, el salto en oferta para la población que todavía no tiene posibilidad de contratar servicios de televisión para abonados y el salto en diversidad de opciones, no solo en cantidad, es para nuestro pequeño paisito un salto enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Le vamos a dar la palabra a Damián Loretti, abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es titular de la Cátedra de Libre UNESCO Libertad de Expresión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. La próxima vez, por favor, actualizado. Fue director de la carrera de Ciencias de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es asesor de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, de la Confederación... Bueno, todos los conocen a Damián Loretti. Le vamos a dar la palabra. Gracias, buen día. El problema es que no se ofenda a los que están ahora en esos cargos. Gracias, Alfredo, por la mención y a los colegas por participar conmigo del panel. Hoy es el Día del Periodista, decía Glenn, y vale la mención de feliz día a los colegas y compañeros que además están en un plan de lucha en prensa gráfica, pero además quería hacer un pequeño aporte. Es el Día del Periodista, pues es el día de la aparición de la Gaceta. Para los compañeros no nacionales o que nos están viendo, la Gaceta fue el primer periódico patrio en 1810, el 7 de junio, pocos días después de la puesta en funciones de la primera Junta de Gobierno. Y a la hora de discutir el rol del periodismo, el famoso contrato tácito con los lectores, el periodismo independiente, el Día del Periodista en la Argentina es el día de la fundación de un diario revolucionario altamente comprometido con los valores de la revolución. O sea que a la hora de discutir cuál es el sentido de la imposición del Día del Periodista hay que empezar a reflexionar, digo, al menos desde el 6 de junio de 1810 en adelante. No es una verdad revelada, es un aporte a recordar un poquito porque algunas cosas que parecen naturales no lo deberían ser tanto a la hora de discutir periodismo, diríamos, de buena fe, comprometido con la realidad y además comprometido con las ideas. La historia del nacimiento del periodismo en el hemisferio occidental tiene que ver con posturas ideológicas. La Argentina está haciendo demasiado, y de hecho todavía quedan, eran diarios de familia con posicionamiento político. Y ahí tenía que ver algo de este famoso contrato tácito con los lectores. Lo que no sé si cuando los medios se ponen en función de un conglomerado económico mucho más grande que la comunicación, no hay una ruptura de parte del famoso mandatario tácito de las condiciones por las cuales se le había dado ese mandato. Y bastante tiene que ver eso con
lo que me quiero poner a discutir con ustedes. La idea es incentivarlo al debate en base a algunas de las cosas que han dicho los colegas recién, y les pido que lo subrayen. El modo en el cual Gustavo planteó la apertura de instancias de pluralismo en Uruguay, o la famosa convergencia, recién mencionaba Gabriel Sosa Plata, la búsqueda de una ley convergente. Aviso, presunción personal, yo creo que la ley de la convergencia todavía no existe, es una especie de Peter Pan de la cual todo el mundo habla y nadie lo vio nunca, porque lo que mejor existen son leyes yuxtapuestas. Y enfatizando que lo de los compañeros mexicanos me parece un salto gigantesco. Si alguno alguna vez anduvo por México discutiendo en las universidades la situación de los medios, esto es un salto enorme. Vieron que mencionó en un momento que la ley de telecomunicaciones, o que la parte de telecomunicaciones habilitaba el 100% del capital extranjero y la radiodifusión el 49%. Eso es porque sigue habiendo a nivel internacional una tensión. Entonces, lo que mejor se ha logrado hasta ahora, no digo que sea imposible, es discutir si efectivamente esa convergencia se da, quién gana y quién pierde, y hacia dónde se va. Breve repaso. Históricamente, la discusión sobre los medios de comunicación gráficos tenían que ver con que el rol del Estado se cumplía en términos de derechos humanos con lo que se llaman deberes de abstención. Básicamente el deber de censurar y de reprimir. Mejor dicho, el de abstenerse de censurar y reprimir, por las dudas para la grabación. Eso es el paradigma del modelo de las constituciones burguesas, en el sentido de lo que dice Hobsbawm, de la Revolución Francesa, que termina siendo a la postre la más generosa de todas, la de la Declaración de la Primera Enmienda de Estados Unidos, la de la propia Constitución argentina, la de 1812 de España y el movimiento constitucionalista latinoamericano del siglo XIX. De la mano de la Declaración de Derechos Humanos, París 1948, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de cosas que ha dicho la Corte Interamericana, como plantear que la libertad de expresión no es un derecho meramente declamativo, sino que implica el derecho a contar con los medios técnicos necesarios para hacer ejercicio de ese derecho, empieza a haber una tensión doctrinaria, no exenta de intereses, pero además es doctrinaria, que es cuál es el rol del Estado. Si garantiza estas nuevas premisas basadas más en los derechos humanos que en la idea del derecho individual, de libertad de expresión para quien tiene los medios, y cómo se plasma esto en cosas concretas. Y acá empieza la parte de los desafíos. En algunos casos han habido planteos judiciales, hay uno muy famoso, de lo que se llama la doctrina de la equidad en la Corte de Estados Unidos, en la cual se discutía, en un caso que se llamaba Red Lion Broadcasting, se discutía si en un tema de interés público alguna persona que había sido interesada por una cuestión en debate, no era una afectación personal, tenía derecho a hacer oír su voz por el mismo medio en el cual este mensaje de interés público se había planteado. La Corte de Estados Unidos, advierto, la Corte de los fines de los 50, dijo que sí. Y esto que se llamó la doctrina de la equidad fue derogado específicamente por el gobierno de Reagan en la FCC, diciendo algo así como, me ayudará si me equivoco, el gobierno norteamericano no le va a decir a los habitantes del país qué es lo que tienen que mirar o escuchar. Un televisor es como una tostadora con pantalla, es un electrodoméstico más. Vaya visión de las industrias culturales, de la mano de gobiernos que apoyan a sus industrias cinematográficas. Eso se plasma luego en algunas críticas que hubo al fallo, en las cuales se decían, si alguna vez se pensó la libertad de expresión como el uso de las esquinas de la calle, o lo que los banquitos ingleses para subirse y no pisar suelo inglés y hablar mal de la corona, decía, ahí toman la voz actores. El tema es que hay, con la televisión y la radio, los medios de comunicación son a la vez actores y a la vez esquina de la calle. Son un poco foros y un poco actores. Y si uno entiende que esto es así, los modos de plantearse las políticas de Estado, y entre ellos las regulaciones, son diferentes. Entonces aparecen las constituciones
de América Latina, el derecho a fundar medios como uno de los derechos previstos dentro del ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la comunicación, ese es otro debate para otro momento. Aparecen reglas de modos de acceso al espectro radioeléctrico, a la consideración del espectro como un bien público, a veces bien nacional, a veces patrimonio común de la humanidad. Y se empiezan a discutir, ya a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión del año 2000, que en referencia puntual a lo que a mí me interesa hoy, tiene un principio que es el principio 12. Y dice algo así como que los monopolios y los oligopolios afectan la democracia porque restringen la libertad de expresión y el derecho a la información de los habitantes. Y que los medios deben estar regidos por leyes antimonopólicas y que los mecanismos de acceso a las frecuencias deben garantizar igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Esto va de la mano con lo que yo decía de la Corte Interamericana de hay que garantizar los medios técnicos necesarios a este fin. Primer debate que se pone ahí. ¿Qué es esto de las leyes antimonopólicas de medios? ¿Son las leyes generales de la democracia o son leyes específicas? Glenn recién planteó un ejemplo que tiene que ver con el actual decreto de necesidad de urgencia. El texto de la ley está aprobado por la legislatura, pero aún no publicado, así que no sabemos si va a salir tal cual salió. Yo tengo una extraña presunción de que alguna novedad va a haber en la promulgación, pero es una sensación, no tengo información. Ahí hay un artículo que dice que las reglas que tienen que ver con el pluralismo y diversidad son las reglas generales de defensa de la competencia. Y eso es el esquema que las empresas de medios de comunicación han venido tomando, ancladas en la declaración del año 2000, pero se olvidan de una parte. La parte de la cual se olvidan es que el relator de libertad de expresión en el año 2004, Eduardo Bertoni, actual director del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, así lo tenemos cerquita si queremos ir a repreguntarle, dijo: las leyes generales de defensa de la competencia son insuficientes, no garantizan pluralismo y diversidad, hacen falta reglas específicas que definan esto. Bajo ese paradigma del año 2001, unos señores que son los relatores de libertad de expresión de cada sistema de derechos humanos, que se reúnen generalmente un poquito antes de Navidad, suponemos que antes del brindis dicen cosas importantes, tales como que la razón de ser de la regulación de la radiodifusión es la garantía del pluralismo y la diversidad. Y en el año 2007 plantean que debe haber 3 tipos de medios de comunicación o 3 tipos de actores, que no es lo mismo que 3 tercios de espectro, que tiene que ver con medios públicos, medios sin fines de lucro comunitarios y medios comerciales. Ahora, en el año 2005, la UNESCO hace su Convención Universal de Defensa del Pluralismo y la Diversidad, en el cual le ponen, de la diversidad cultural, perdón, en el cual le ponen a los estados obligación de defender sus espacios culturales y educativos, tanto sean productos como servicios, y esto se opone frontalmente al modelo de la Organización Mundial del Comercio, que tiende a liberalizar todo, salvo aquello que se haya podido reservar, entre ellos lo que en una época era la cláusula de excepción cultural en la ronda Uruguay del GATT, ahora es el modelo de UNESCO. Y eso se nota en lo que contó Gabriel recién. Telecomunicaciones no está reservado dentro de los servicios culturales y educativos. Sí radiodifusión. Por eso hay reserva del 49% de techo a la propiedad extranjera y no la hay en telecomunicaciones. Ahora, ¿cómo se imbrica esto cuando pensemos en la convergencia de servicios? No tengo la solución, tiro algunas pistas. En el año 2007, los miembros del Parlamento Europeo dictan la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde dicen, efectivamente, tenemos que saltar de la lógica de la regulación de la televisión del año 89, ¿no? De Televisión Sin Fronteras, y dicen, hay nuevos servicios, hay nuevos soportes, ya hicimos 4 directivas sobre telecomunicaciones y redes, vamos ahora a meternos con servicios. Y dicen, hay 2 tipos de servicios, los que están en línea, que están protegidos bajo, lo dicen explícitamente, bajo las reglas de la Convención de Diversidad Cultural de UNESCO, y hay reglas de servicios por catálogo que tienen que ver con la OMC. Primer desafío hacia el futuro. Cuidado con las definiciones legales,
de meter a radiodifusiones o servicios de comunicación audiovisual como telecomunicaciones, porque va a aparecer alguno que diga, cuando ustedes quieren reservar protección nacional o protección local de cuotas de pantalla, les pueden decir que están violando los convenios de la OMC según cómo se defina. En este paradigma digital que un señor tiene el nombre que le toca al cargo, pobre, que se llama Comisario de Protección de la Diversidad en el marco de la Unión Europea, un señor que se llama Herbert Ungerer, un alemán, dice que estamos ante una circunstancia en la cual la brecha digital o se torna irreversible o acercamos a los pueblos al acceso a la información. Y un par de desafíos regulatorios en esta línea que venía planteando, que es el nombre de la mesa. Primero y principal, si hay que aplicar reglas de desmonopolización. Vieron que el principio 12 dice deben estar regidos por reglas antimonopólicas. ¿Cuándo empiezan a regir? Parece obvio, deben regirse por reglas antimonopólicas. Bueno, tenemos un mercado, por llamarlo de algún modo, de medios de comunicación en América Latina altamente concentrados. Y la Comisión Interamericana dice debe haber reglas antimonopólicas. ¿Se entiende el quiz? En algún momento las reglas tienen que empezar a andar. Asumamos, hipotéticamente, que tenemos que aplicar las reglas una vez que venzan las licencias. Si un país funciona de modo más o menos normal, todos los años a alguien se le da una licencia. Y todos los años, sacando el ejemplo que dio Gustavo, todos los años debería vencer alguna. En Uruguay no. ¿Cuándo empiezan a cumplirse esas reglas? Año tras año, algunos sí y otros no. Si no hay día cero, cada cual acumula y no hay reglas parejas. Entonces lo que existen, tal cual mencionó también Gabriel, me estoy corriendo a propósito de la palabra maléfica, hay reglas de desafectación de activos, creo que dijo. Eso se le dan llamar desinversión. ¿De dónde sale la palabra desinversión? No de la ley argentina. La palabra desinversión sale de UNESCO. En el año 2008, en marzo, el Comité Intergubernamental de países miembros de UNESCO, del Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones, hace un informe, se llama Informe de Indicadores de Pluralismo en la Radiodifusión y Pluralismo en los Medios. Eso es un PDF, en la página 29 del PDF, que es la 23 del documento, dicen que los estados deben adoptar 4 reglas. Rechazar licencias de quienes ya tienen. Rechazar pedidos de fusión de quienes tienen más de una licencia. Adoptar reglas de desinversión, de modo específico, ahí aparece la palabra. 4, aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Y este es el desafío regulatorio, si uno quiere aplicar en serio reglas de desmonopolización o de liberación de los oligopolios al ejercicio de la libertad de expresión, que en algún momento hay que empezar a cumplirlas. Y es el desafío de todos los países del sistema interamericano, salvo que se pueda echar mano rápidamente de radiodifusión digital para radiodifusión sonora, es decir, ampliar los márgenes, no es exactamente así, ampliar la capacidad del propio espectro de FM que se usa hoy o de otra banda para que quepan más que los que hoy están. Digo, si alguien quiere concursar en una radio en Guatemala, le van a decir que no hay lugar y muy probablemente sea cierto, y normalizar el espectro en Argentina, en las 17 áreas conflictivas, es tan conflictiva como la definición del área. Porque uno mira que hay radios con licencia, autorizaciones, decretos, medidas cautelares, permisos precarios, censos, todo eso sin que se modificara la ley, en el cual ahora entraron los medios sin fin de lucro que han pedido su censo, es un lío. Y lo mismo en la aplicación de los parámetros de televisión digital. Dicho esto, ¿alcanza? A lo mejor sí y a lo mejor no. Y ahí es donde vuelve a jugar las reglas de pluralismo y diversidad. Porque cuando uno entra a un mercado muy concentrado, a la hora de ver cómo se mete a hacer venta de publicidad, producción propia a escala, salir a comprar programación, el peso del oligopolio o del monopolio local muy probablemente deje sin aire económico a quien quiera ponérselo enfrente.
Y ahí vuelve a jugar la regla de desmonopolización. No solo se desmonopoliza con más medios, sino poniéndole límites a la capacidad predatoria del mercado que tiene el incumbente. Es bastante parecido a lo que ocurriría con la telefonía, en ese plano. Lo que pasa en la telefonía nadie se hace demasiado problema por el pluralismo y la diversidad, y en medios de comunicación es ostensible, que es lo que hay que buscar. Algunas reglas al respecto. Y en función de la importancia que tiene el sistema constitucional norteamericano dentro de nuestros confines, voy a citar un fallo vinculado incluso a diarios. Digo, si alguien plantea que el espectro es finito, no discutamos el papel en el lugar donde se halla la primera industria de producción de papel para periódicos. Hay un caso que se llama Citizen Publishers, que tiene que ver con 2 diarios de un estado del sur, en Estados Unidos, donde había 3. En una determinada ciudad deciden hacer una operación conjunta. No sé si les suena la frase. Y como el problema del insumo del diario no es un papel, no es un problema, porque sobre el papel fueron a lo que se llama las facilidades esenciales. Entonces hicieron un convenio de distribución, recorridos de distribución, venta de publicidad y venta de suscripciones. Vale decir, el problema no es el insumo, sino es cómo se instala el producto. Y la Corte de Estados Unidos les dijo, esto viola la ley antimonopolio. Porque ustedes están usando, insisto, en un lugar donde el papel no es agotable en términos concretos e inmediatos, ustedes están usando las facilidades esenciales de un modo tal de predar el mercado frente a terceros. No hay espectro, no hay recursos, entre comillas, limitados, lo que se llaman son las facilidades esenciales. Este es hoy el debate en todo el sistema interamericano a la hora de cambiar las reglas de medios. ¿Qué se hace con lo que está instalado y no dejaría crecer lo nuevo? Una vez que los estados se han convencido que hay que dejar el paradigma de que lo único que hay que hacer es abstenerse de censurar y regular la radiodifusión como si fuera el tráfico aéreo, decir que no se choquen las emisiones. Ha llegado a haber proyectos de ley que dicen que se clausuraban las ondas, aclaro. Porque esto es lo que sigue. Una vez que hay pleno consenso mayoritario, digamos, de que los estados tienen que garantizar pluralismo y diversidad, lo que sigue es cómo se aplican estas reglas. Gracias. Muchas gracias, Damián. Vamos a dar inicio a los 3 minutos para que los expositores puedan agregar o contestar o formular nuevos interrogantes. Vamos a seguir el mismo orden. Vamos a empezar por Glenn Potolsky. No, alguna apreciación, digo, me parece que la exposición de Damián fue clara y me parece que es de lo más desafiante en el contexto inmediato, porque pensar que el ingreso de nuevos actores, y uno podría traer a colación algunos aportes críticos de compañeros de ruta que han sido fervorosos acompañantes con la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en la Argentina, en donde ponen el parámetro de por qué no potenciar todo lo que hay por hacer y por qué agotarse en la disputa con el actor dominante. Y me parece que un poco la clave es lo que acaba de decir Damián, porque por supuesto que hay un 33% que deben ser de nuevas voces, nuevos sujetos sociales, organizaciones, que construyan nuevas agendas. El tema es la visibilidad con que esos proyectos puedan acceder a circular con sus discursos dentro de la sociedad. En tanto y en cuanto no se den estas condiciones de poder llevar adelante una dinámica de desmonopolización, la aparición de esas nuevas voces tal vez tenga el aire de lo nuevo, pero tal vez también tengan la subalternidad que ha tenido las experiencias, todas ellas muy reivindicables, de lo que fueron las voluntades contrahegemónicas de los 80 y los 90, ¿no? Todos los movimientos de comunicación alternativa. Lo cierto que esos
en buena medida todas esas experiencias, con todo su aporte y enriquecimiento cultural, también han tenido el techo impuesto por una dinámica que tendió a conformar grandes actores que han impuesto y determinado no solo los temas, sino las formas de pensar y cómo abordar esos temas. Entonces me parece que como parte de pensar la etapa y ante algunas miradas tal vez críticas de por qué enfocar el esfuerzo de la acción política en avanzar en el desmembramiento del actor dominante, tener en cuenta esta condición y este contexto. En tanto y en cuanto esos actores tengan esa capacidad depredatoria, por más que existan incipientes proyectos y voluntades, lo que va a haber es una dinámica en el mediano plazo que tienda a desaparecer o tienda a generar condiciones de poca factibilidad de sustentabilidad en el desarrollo de esas experiencias. Por otro lado, y no por contradecirme, sino porque esto también lo señalan las múltiples experiencias actuales, me parece que algunas iniciativas que ha llevado adelante el Estado Nacional, como el fomento y la promoción en una serie de iniciativas y la conformación del VACUA, es también generar condiciones para dar disputa en los escenarios inmediatos a cómo confrontar con esos grandes actores en la posibilidad de generar tipo de viabilidades para que las nuevas experiencias tengan ahí donde nutrirse y poder posicionarse en la disputa de las nuevas grillas, de los nuevos contenidos. Me parece que tiene que ser un mix. Hay que avanzar y disputar e imponer la regulación, hay que generar canales nuevos y hay que fomentar desde el Estado para que esos nuevos actores tengan condiciones de sustentabilidad en el corto y mediano plazo. Gracias. Profesor Sosa, le doy la palabra, profesor. Pues tiene, como nos dimos cuenta hace un momento, una enorme cantidad de temas. Damián dio en algunos de los temas, en efecto, más polémicos, como hablar de convergencia cuando sí se permite el 100% en telecomunicaciones y no en 49%, incluso con cláusula de reciprocidad. La propuesta original es de que se permitiera al menos sí 49% de inversión extranjera directa sin cláusula de reciprocidad, pero pues los intereses se pusieron muy activos, los de la industria, y lograron que se incluyera esta cláusula de reciprocidad, que es finalmente la posibilidad para pues tirar eso, ¿no? Porque ¿qué países extranjeros podrían estar interesados en México? Pues a lo mejor Estados Unidos, como en algún momento mostró interés, pero allá nada más la inversión extranjera, si no mal recuerdo, de 25-30%. España, como hemos visto, pero que también se limita alrededor del 20%. Así es de que ese es un triunfo que lograron en el último momento los empresarios. Un tema que no dio tiempo de desarrollar, pero que también se enmarca en estas discusiones que se están llevando a cabo en otros países de América Latina y que particularmente Gustavo destacó, es cómo va la digitalización aquí en nuestro país. La digitalización aquí en México inició desde 2004 y ha sido toda una polémica lo que ha ocurrido en los últimos días, porque se llevó a cabo el apagón analógico de la televisión en la ciudad de Tijuana, que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos, y se generó tal escándalo que incluso la COFETEL tuvo que retrasar, es decir, se hizo el apagón del apagón, se volvieron a encender los transmisores analógicos y se van a apagar hasta el 18 de julio. Un pretexto finalmente por un proceso electoral que se vivía ahí, obligó al órgano regulador de las telecomunicaciones a que se suspendiera esto, pero todos sabemos que fue también derivado principalmente por la presión de la industria, que nunca ha estado de acuerdo con el adelanto del apagón analógico del 2021 al 2015. Ahora, ¿qué hay en torno de la digitalización en relación con esta reforma constitucional? Pues la reforma se establece que el 31 de diciembre de 2015 deberá cumplirse pues como la fecha del apagón analógico en México.
y que para ello se tendrá que dar de los recursos necesarios al Estado, a las instituciones de gobierno, para que se pueda cumplir esta meta. La transición analógico-digital en México está resultando muy costosa. Se prevé que tan solo lo que es la entrega de decodificadores en los hogares en el país, su distribución, campañas y demás, se está considerando alrededor de 13,000 millones de pesos, que es una fortuna, evidentemente, pero que si no se hace un cambio en el modelo de llevar estos equipos a los hogares, pues le costará, por supuesto que mucho a los mexicanos. Ligado al tema de la digitalización, está esto de la multiprogramación que comentaban hace un momento. El problema en México es de que como es un mercado altamente concentrado, la digitalización lo único que ha hecho es preservar ese status quo. De las cadenas nacionales que tiene Televisa y Televisión Azteca, ahora gracias a la multiprogramación pueden llegar a tener, aunque así no sean términos técnicos, pero en términos prácticos sí, para el que ve la televisión, de tener 6 cadenas nacionales, 4 de Televisa, 2 de Televisión Azteca, podrán tener 6 por 5, 5 por 6, 30 canales o señales de cobertura nacional, que para los nuevos operadores representará un reto, pues evidentemente muy importante, porque se está previendo también que México, pero esto es una discusión que también llevamos años, haya 2 nuevas cadenas de televisión comerciales que van a ser en este caso digitales. Ya existe incluso la reserva, un programa de concesionamiento de esas frecuencias que, pues digamos, fortalecerá la oferta si se logra concretar también esto que les comentaba hace un momento, de este organismo público descentralizado, que es el que pues derivará en una nueva cadena nacional de televisión pública. Y finalmente, ya con esto concluyo, hay un tema que también es muy relevante en la reforma constitucional y que finalmente nos lleva a hablar de lo mismo. Se está impulsando una serie de acciones con el fin de promover el desarrollo más intenso de Internet y banda ancha en México. Se está buscando incluso un esquema público-privado con el fin de abatir la enorme brecha tecnológica que tenemos en nuestro país, con una penetración de alrededor del 30%, tan solo 30% de los hogares de Internet. De ahí de que la televisión abierta, la analógica, sigue siendo el medio de mayor consumo, de mayor audiencia en nuestro país, y esto podría transformar sin duda las reglas del juego. Así es de que también están fincadas las esperanzas para una mayor diversidad a partir del desarrollo que vaya teniendo Internet y banda ancha, que también representa evidentemente un desafío para los países de América Latina. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Gustavo Gómez. Muy breve, pensando en México. Primero un saludo a Gabriel a la distancia y decir que lo de México es extraordinario, por 2 razones. Una, porque realmente, comparado con sí mismo, él lo ha dicho, esto era inesperado hace unos pocos meses. Pero también visto de afuera se ve como un avance muy positivo. Y en segundo aspecto es extraordinario porque modifica incluso la discusión a nivel regional. Porque hasta ahora todo esto de la regulación de medios y todo esto de democratizar era asociado a determinados gobiernos de determinada ideología. Entonces yo no me quiero hacer hincha de Peña Nieto, pero nos ayuda muchísimo. Porque ahora no es que Ecuador, que Argentina, que no, también en México, también, es decir, el debate sobre la regulación, y después discutiremos qué regulación, qué se regula, qué no se regula, cómo. El debate de la regulación, de colocar este tema como un tema central de agenda, producido a través de un pacto como el que se hizo a través de los más importantes partidos de México, etcétera, nos ayuda a colocar esta discusión en sus justos términos. No es un tema solamente de gobierno de izquierda, no es un tema es un tema de la democracia. Entonces, mi agradecimiento a Peña Nieto y al PRI mexicano. Damián, 3 minutos. De vuelta, gracias y un saludo para Gabriel. En realidad lo que hubo ahí, lo que pasa es que no se puede decir todo en 15 minutos, fue un pacto y fijaron el tema de telecomunicaciones y radiodifusión y la desmonopolización como política de Estado.
Arreglaron los 3 partidos, fijaron un proyecto y con eso fueron. Se parece bastante poco a la realidad local. 2, 3 cosas más chiquitas. Recién mencionaba el tema de regulación de Internet, cosa que se suele achacar y que suena una especie de desafío. Salgamos a regular Internet, critican la ley argentina o la ley, en particular Argentina, creo que a la uruguaya también le tocó esto. No regula Internet, bienvenido sea. ¿Qué quiere decir regular Internet? El correo electrónico, las páginas web, la televisión por IP, eso es muy engañoso. Yo ponía el ejemplo en una conferencia que di hace un tiempito afuera, que si se hubiera regulado Internet nos acusarían de querer regular la libertad de expresión en todos los ámbitos y regular contenidos y todo ese debate. Entonces decía, si alguien tiene la desgracia de cursar conmigo y ve que los prácticos, que los teóricos se grabaran y se ponen en una página web, yo tendría que sacar una licencia como profesor de la universidad para colgar los teóricos si alguien los graba. Bueno, regular Internet puede tener ese costado. Bastante complicado. Hay que ponerle cierto coto a la hora de este tema de la convergencia. En función de los contenidos, lo que decía Glenn es efectivamente cierto. Si uno quiere plantearse una nueva industria de medios y sobre todo por una nueva industria de modelos de receptores, ejemplo, la telefonía o el aparato telefónico o algo parecido a eso, como soporte de recepción de contenidos audiovisuales, 4G o banda de UHF, no importa. Hay que generar una nueva industria de contenidos. Porque la gente no va a mirar televisión como si mirara en su casa parado en la parada del autobús, hablamos en internacional, y quiere mirar el formato de los goles del partido del domingo. No va a mirar todo el partido parado. Digo, hay que generar un nuevo modelo que tiene que ver con los gustos de los infantes, los adolescentes, los adultos, las personas mayores, en este nuevo modelo de soporte. Y hablando de nuevos modelos de soporte, una vez me preguntaron qué le cambiaría a la ley. Y la ley tiene algo que salió además del tema de las telefónicas, que salían con más restricciones que las que se planteaba para que Telmex diera televisión por cable en México, que tenía 6 condiciones por la COFETEL, en el proyecto acá había 13, y se decía cambiamos un monopolio por otro, lo cual implicaba reconocer que había uno. Pero había un artículo que ahora quedó como el 47 reformado por el tratamiento en diputados, que a propósito de la digitalización decía que cada 2 años, de acuerdo a los avances tecnológicos y a las necesidades del interés público, se debían revisar las cláusulas del capítulo de concentración. Algunos salieron a decir que esto implicaba revisar las cláusulas de las licencias cada 2 años y era un disparate. Por suerte la ley tenía notas de derecho comparado y la nota citaba el artículo 202 de la ley de Estados Unidos que tenía algo parecido. ¿Qué implicaba esto? Si pasamos de 3, 4 canales en analógico del 2 al 13 y nos vamos al UHF, utilizado incluso en banda entera, pasamos del 20 y pico, siendo amarretes, del 20 y pico al 69, lo cual da 40 y pico de opciones de banda. Entonces, suponer que alguien tiene en una determinada área de cobertura solo una señal de televisión, descompensa, por llamarlo de algún modo, la capacidad operativa de generación de contenidos en escala. Digo, podría tener 3, 4. Con 4 no pasa el 10%. Y eso es uno de los temas para revisar en el futuro, porque con una idea de 40 y pico de posibilidades en área de cobertura, que alguien tenga solo una o no pueda multiplexar, es algo para mirar. ¿Qué pasó con eso? Fue tal la campaña de nos quieren revisar cada 2 años las licencias, nos quieren revisar y nos quieren sacar del aire cada 2 años, se terminó cambiando el artículo para aventar todo tipo de sospechas y quedó algo así como que cada 2 años la autoridad de aplicación tenía que exponer cuáles eran las situaciones concretas de explotación de espectro, lo cual generó que además del canal espejo todo el resto sea experimental. Y eso no es bueno, eso es otro tema para mirar hacia el futuro, porque hay que darle solidez a los que se quieran largar en los futuros concursos de televisión digital terrestre, no solo para una banda, sino que si hay 55 opciones puedan más de una. Tampoco digo abrir un monopolio nuevo, digo dar cierta economía de escala. Gracias.
una pregunta para todos los exponentes que dice así. Hace ya un buen tiempo que hablamos de convergencia, pero siento que este concepto nunca queda claro. ¿Lo podrían precisar? ¿Quién se anima? Una síntesis. A ver, alguien tiene que romper el fuego y seguro no nos vamos a poner de acuerdo. Básicamente se empezó a hablar de convergencia, es un poco precaria la definición, pero a partir de poner varios servicios que pueden ser transmitidos por el mismo cable o por la misma banda aérea, como efectos de la digitalización y que se puede usar el mismo aparato receptor. Vale decir, lo que primero existe es una convergencia tecnológica de aparatos. Eso va de la mano con la posibilidad de digitalizar, comillas, insisto, comillas, el mensaje o los contenidos. Lo cual implica que sobre la misma pantalla de televisión aparezca imagen, aparezca audio, más de una banda de audio, pues se puede elegir el idioma, si es con SAP, si es sin SAP, etc. Y además pueden ahí aparecer datos. Y puede ser bidireccional. Y hacer intercambios y al mismo tiempo miro tele, hacer compras, etcétera, etcétera. Todo eso se ve junto. Lo que pasa es que regulatoriamente es distinto, el efecto es diferente y la generación de tendencias sobre la opinión pública es distinta. Para mí, el cine todavía sigue siendo cine, podrá ser telefilm o el formato que se quiera. La televisión sigue teniendo un desarrollo argumentativo que es distinto al comercio electrónico. Algunas cosas tienen que ver con las identidades de los pueblos y otras no. Yo todavía estoy más convencido que la convergencia es operativa que de contenidos. Porque cuando los contenidos sean bits absolutamente imposibles de separar uno del otro y que sea todo mezclado y que todo se transite al mismo tiempo, como alguna vez dijo Jack Lang, París no es un suburbio de Chicago, todo será lo mismo y todo será un bien transable bajo la Organización Mundial del Comercio. Yo en eso soy bastante conservador, diría. Insisto, lo que mejor existe como convergencia son leyes justapuestas. Y cito, hay un caso Comcast que no tiene nada que ver con el tema de concentración que citó la Cámara Federal Civil y Comercial, que es un planteo de la Autoridad Federal de Comunicaciones de Estados Unidos sobre neutralidad de red. ¿Qué planteó la justicia? Dijo, esto es inconstitucional porque como es telecomunicaciones no puede hacer nada. Si Comcast quiere no aplicar principios de neutralidad de red, no hay problema. Si fuera cable es otro tema, donde hay mínimos, digamos, donde existe la limitación a la propiedad extranjera, donde hay obligación de cuotas nacionales, etc. Yo en eso soy, insisto, bastante, hasta ahora, conservador. Solo para ir hacia otro plano. Convergencia es a donde va a terminar todo, que es acá, en este aparatito individual, en que creo que una cuestión tiene que ver con la dimensión de ese problema, porque pasamos de modelos comunicacionales en donde la función democrática tenía una dimensión de interpelación a audiencias y a colectivos sociales, y un nuevo escenario donde esa convergencia aísla, atomiza y construye modelos y prácticas de sociabilidad que todavía no están muy claramente prefiguradas, pero que sin duda generan condiciones novedosas y difíciles de ser pensadas con la vieja matriz. Digo, desplazándolo del eje más regulatorio, lo que aparece en términos de problemática y que también hizo alguna definición también antes, el problema es si la convergencia nos lleva solo a pensar en términos de un servicio en la escala de las telecomunicaciones o si la discusión en torno a las convergencias van a estar en la dimensión de la problemática cultural y en la construcción y ampliación de derechos humanos. Y me parece que esos son los escenarios que hoy en día subyacen frente a estas discusiones que algunos les pondrán nombres de neutralidad en la red, le pondrán nombres de leyes convergentes o no, pero que no tiene otra cosa que en un punto sobre las disputas de las formas de
poder o no generar condiciones de colonización de las mentes o generar condiciones para prácticas sociales más emancipadoras. Y me parece que el escenario que tiende a tener como objeto fetiche, un objeto que tiende a aislar, que tiende a atomizar, que tiende a interpelar en términos individuales, digo, para tener en cuenta la dimensión de eso, inclusive hasta la dimensión más cuantitativa. Estamos en un país de 40 millones de habitantes y en donde hay más de 50 millones de aparatos de teléfonos celulares. Con lo cual me parece que ahí hay también una tensión o forma de pensar esa problematización que plantea la idea de convergencia. Gracias. Hay una pregunta para Gustavo Gómez. Le preguntan cómo se planifica en Uruguay la venta y entrega de decodificadores en lo que tiene que ver con tecnología digital, televisión digital. Todavía no está definido, pero probablemente nos orientemos hacia un sistema mixto de estímulos al acceso a decodificadores, digámosle. Seguir algunas experiencias de países como Argentina o como España, otros países donde se han otorgado de manera directa equipos a determinados sectores sociales, vulnerables, discapacitados, jubilados, etcétera, con algunas alternativas para sectores, digamos, a ver, este sería el sector, el quintil más pobre, ¿no? Digamos, de la población. En Uruguay unos 220.000 hogares. Pero también estimular vía financiamiento accesible y créditos muy blandos, o pago parcial para la compra de equipos, como se hizo en Estados Unidos, ¿no? Con la entrega de bonos para ir a la casa de electrodomésticos a pagar parte del equipo. Es decir, estamos hablando de poder llegar a asegurar que el quintil más bajo pueda tener acceso a decodificadores con alternativas de financiación o de pagos parciales para que los siguientes sectores sociales también tengan posibilidades reales de acceder a los receptores digitales. Bueno, gracias. Y una pregunta para Damián Loretti. Preguntan si, en su opinión, él cree que sería más necesario diferenciar al tercer sector en nuestra ley, porque según piensa la persona que pregunta, hay una misma forma de llamar a las fundaciones y a los centros comunitarios que podrían pertenecer, por ejemplo, a los oligopolios comerciales. Si hay alguna forma de clasificarlos o diferenciar bien cuando estamos en presencia de estos sectores. A ver, 2 o 3 modos de acercarnos a la respuesta. Primero, la ley distingue 3 sectores, no 4. Uno de ellos es el sector sin fin de lucro. Dentro del sector sin fin de lucro conviven múltiples realidades. Segunda parte o segundo acercamiento. El modo de acceder legítimamente a una licencia es con un concurso. En los concursos se verifica que esto no ocurra como patología, porque se tiene que explicar de dónde salen los recursos en los cuales una fundación X postula para una licencia. Esas licencias son intransferibles, con lo cual no puede aparecer un testaferro de alguien y después vendérselo al dueño, entre comillas, de verdad. Tercera cuestión, hay un artículo, no recuerdo el número, porque como no ha habido concursos no fue del todo usado en tele, que plantea específicamente eso, que las entidades sin fines de lucro no pueden funcionar como pantalla de empresas y sobre todo de empresas de medios. No recuerdo con exactitud el artículo, después al que hizo la pregunta miramos la ley juntos y lo vemos. Hay una cuarta cuestión vinculada a esa, que es que en los concursos una de las cuestiones que se plantean es lo que se llama el aporte al pluralismo. Y de hecho, en los pliegos de concursos, en lo que se han hecho en radio, aparece en la grilla de puntuación un rubro que es aporte al pluralismo. Esto daría 0 en ese caso, si se tratara de una situación patológica como la de un testaferro, una fundación testaferro de una sociedad comercial con medios. Y hay un quinto,
punto en el tema de los sin fin de lucro, que es el arraigo y el reconocimiento social. Es decir, si apareciera una fundación destinada a hacer este tipo de cosas versus una organización social que ya está instalada, también fracasaría a la hora de la obtención del concurso. Y una cita, si me permiten, a propósito del tema de las regulaciones y el arraigo. El movimiento Radios Comunitarias, que además sí tiene un par de menciones específicas en la ley, sobre todo para el uso de los créditos, para el uso de los fondos del concurso en base a gravamen, en base a la recolección del 10% del gravamen, esto es 5 veces más que la legislación canadiense, discutió siempre el tema del arraigo como uno de los elementos centrales a la hora de las adjudicaciones en igualdad de condiciones. O sea, no por plata, sino por propuesta. El movimiento empresario de los medios de comunicación tendencialmente se opuso siempre al tema del arraigo, porque decía que frenaba las inversiones. Cuando empezó, Gustavo me puede ayudar en esto, cuando empezó a llegar el capital extranjero, particularmente español, a Chile, la Cámara Empresaria de Medios de Comunicación de Chile le pidió una reforma que entró al gobierno, no me acuerdo si era Bachelet o el anterior, introduciendo a la legislación específica el concepto de arraigo a la hora de la asignación de las licencias, que era el modo en el cual los empresarios chilenos se defendían del avance del capitalismo español en medios de comunicación. Era así, ¿no? Digo, las cosas que siempre se han planteado en los sectores menos poderosos las usan los medianamente poderosos cuando viene alguien mucho más poderoso. A lo mejor descubrimos la rueda antes, pero es que los problemas los tuvimos primero. Muchas gracias a todos. Profesor Sosa, muchas gracias por su participación. Ha honrado la mesa este encuentro, al igual que todos los expositores, perdón. Y ya viene otra mesa y le damos las gracias por haber venido. Tomamos 15 minutos para un café y en 15 minutos arranca la mesa sobre infancias y TV pública.